Menina Cotín es diseñadora, ilustradora y escritora. Escribió el libro Negro de los colores. El cuento es narrado por Tomás, quien no puede ver los colores y por lo tanto los reconoce con el resto de sus sentidos: el olfato, el tacto, el gusto y el oído. Pero esto no es lo más original de la historia. Lo más importante es que el libro está escrito con tinta negra en relieve sobre páginas negras. La autora fuerza al lector a abordar la lectura de otra manera, un poco con la vista, un poco con el tacto. Imagina cursar tus estudios primarios, secundarios y universitarios con textos escritos de esta manera, y además con docentes que no saben, no pueden o, en el peor de los casos, no quieren ayudarte. Voy a hablar con Agustina Aveiro, trabajadora social con discapacidad visual, para que nos cuente su experiencia en el sistema educativo. Agos, estoy hablando con una licenciada de Trabajo Social que lleva 6 meses estrenando su título. Sí. Fue un largo proceso, pero por fin este año lo logramos. Bueno, ya felicitaciones, Agos. Gracias. Agos, vos sos una profesional con discapacidad hoy, ¿sí? ¿Cómo definís tu discapacidad? ¿Cómo ha sido estudiar con tu discapacidad? Pero antes pongámonos en contexto. ¿Cuál es tu discapacidad? Mi discapacidad es visual. Tengo aniridia congénita, es decir que no tengo iris en los ojos. Fui operada de cataratas, una mala operación que me llevó a tener que necesitar un trasplante de córnea. Y después eso me llevó a cirugías de retina y bueno, perdí el ojo, quedé ciega por un error, o sea, la obra social tardó en pagarme una cirugía, entonces perdí el ojo, digamos. O sea, quedé ciega, no me pudieron operar. Así que, y después me quedó como la visión del derecho, que estaba en desuso, tenía más visión en el izquierdo que en el derecho. Cuando quedó ciega en el izquierdo, tuve que empezar a usar el derecho por fuerza. Y bueno, nada, cuando yo arranco la facultad, que fue por allá en el 2018, arranqué con las cirugías del ojo izquierdo. Entonces fue en el proceso de la facultad cuando yo me quedo ciega. Nada, mis compañeros fueron mis ojos, para ser sincera. Y después, bueno... Te iba a preguntar eso, ¿cuándo empezó todo este tema de la discapacidad visual? ¿Eras muy chica o adolescente? ¿Cómo fue? El no tener... A ver, al no tener la retina es de nacimiento. Se llama aniridia congénita, es de nacimiento, digamos. Pero al ponerle nombre, decir soy una persona con discapacidad, lo vine a poner, a entenderlo de alguna manera con 21 años, cuando me hice por primera vez el CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad, y después de tomar en serio, de entender que tenía una discapacidad, fue cuando ingresé acá en la facultad, cuando me dijeron... Necesitamos... tenés el... No, es que no me pidieron el CUT. No, fue Teresa Pavone, se comunica conmigo y me dijo, mirá, hay un programa que se llama Todos Incluidos, y donde me dijo, bueno, como que el programa me podía acompañar, que yo tenía que decir qué es lo que yo necesitaba. Entonces ahí me comentaron de que había adaptación de textos, porque yo, por ejemplo, me adaptaba solo a los textos, con mi pareja o mi familia, adaptábamos los textos. Entonces... desde la facultad, o sea, desde este programa, me empezaron a adaptar los textos, yo los imprimía en letra grande, pero bueno. ¿Y antes por qué no lo aceptabas o no estabas dentro de esta conciencia de la discapacidad? Las palabras de mi mamá son, para mí no tenés discapacidad, entonces en casa no se nombraba como tal. También yo hice toda mi primaria y secundaria en un colegio de enseñanza común. Claro. Entonces, nada. ¿Y ahí cómo adaptabas? ¿Lo hacías vos sola, con tu familia o cómo era? No, es que fue como muy, no sé si como decirte común. Por ejemplo, sí recuerdo mi segundo grado, yo 7 años, chiquita,
yo me sentaba en el primer banquito, pero no veía, entonces yo me levantaba al pizarrón, veía una letra, 7 años, una letra, volvía a mi silla, escribía y iba y venía, que me acuerdo que una vez mi mamá se enojó con la maestra porque le dijo, Agostina es inquieta, y no era una persona inquieta, o sea, sino que yo no veía, me tenía que levantar. Y ya después tenía más visión que ahora, entonces no había como, no recuerdo de mi primaria haber tenido conflictos en ese sentido, o sea, como muchas barreras, terminé mi escuela común. Y después en la secundaria, en un colegio privado, sí sentí mucha discriminación, que mi mamá nos cambió a mi hermana y a mí cuando íbamos a esa escuela, y después nos llevaron a una escuela, a otra escuela, que también era privada, pero digamos como más humanista. Entonces... Claro. O sea, entendían más lo que pasaba con, sí, con el problema, sí. que te decían problema visual, porque antes hablar de discapacidad al contexto le cuesta. Sí, sí, yo no tenía discapacidad, o sea, no, yo tenía una dificultad en el ojo, porque tampoco era un problema, era una dificultad. Entonces, cuando a mí me sale la primer catarata, que es cuando después luego pierdo el ojo, cuando sale mi primer catarata, la profesora, nunca me olvido, la profesora de geografía me dijo, bueno, si no puedes escribir, no puedes leer, porque era lo que las indicaciones del médico, vení que te lo tomo oral. Profe de geografía, yo no sé cómo hizo esa profesora, pero yo me acuerdo de haber rendido geografía de forma oral, la de matemáticas también, eran las letras grandes, como que nadie ponía como discapacidad, sino como, bueno, tenés que rendir, ¿cómo lo hacemos? Creo que también, o sea, las cosas negativas de no ponerle los nombres a las cosas es que no sabes cómo abordarlas, pero también no etiquetar para no discriminar o no sobrepasar, digamos, a esos límites. Estigmatizar a las personas. Exactamente, sí, sí. Y cuando fuiste consciente que necesitabas ese certificado o decidiste sacar el certificado único de discapacidad, ¿cómo se muestra la vida ya? Con eso que no queremos justamente ponerle un rótulo, pero es una certificación que tiene también los beneficios para aquellas personas con discapacidad. Bien, no hay muchos cambios, o ¿No por hay lo muchos menos cambios? en mí es como si te vas y te sacas, no sé, un documento, no sé, es como, es algo más, entonces no hay como mucho, o por lo menos para mí sí sirve para poder acceder a los derechos que tenemos. Por ahí yo sí digo, no son beneficios, sino es un papel que tiene que obligar a las personas que me garanticen los derechos que yo tengo como persona. Saquemos a las personas con discapacidad. Sí. Como persona tengo el derecho. Y tenemos una convención y tenemos una ley que dicen que tiene que haber accesibilidad, diseño universal, y en caso que ese diseño universal no abarque a todos, bueno, ajustes razonables. ¿Te arrepentís de no haberlo tramitado antes? No, porque vengo a entender el certificado único de discapacidad, lo hice en su momento así como, bueno, lo tengo que hacer porque me acuerdo que una de mis tías me dijo, y vas a tener pasajes gratis, y yo era a pesar de mi discapacidad, salía mucho, tenía como bastantes actividades, entonces dije, bueno, me beneficiaría en ese sentido. Y después cuando empecé a hacer uso de mi certificado, más que nada lo uso para pelearle a las obras sociales, que son las que más barreras, más limitaciones ponen. Entonces con el certificado de discapacidad es como que tengo para pelearle a las obras sociales. Eso. Tienes una actitud muy luchadora, muy combativa. Sí, es que me enoja mucho cuando yo sé mis derechos y yo soy muy de... Conozcamos nuestros derechos para saber con qué pelearlas. O sea, solamente una obra social hizo que perdiera mi ojo, pero el resto... nada, que bastante, no me digo, una obra social, una institución que debería contenerte, que no actuar en tiempo y forma. No, hay mucha burocracia lamentablemente, y esa burocracia cuando tenés discapacidad, esto de etiquetarte y estigmatizarte como no lo necesitas o no la vas a pelear. Y es como no, se encontraron con la peor persona, porque sí la peleo. Vamos a hablar sobre estos derechos y sobre todo en el ámbito de la educación superior, ¿te parece? Dale. Todas las personas, independientemente si tienen o no discapacidad, tienen los mismos derechos.
Las personas con discapacidad pueden estudiar en escuelas comunes y deben recibir los apoyos necesarios para participar y aprender de manera adecuada. Los certificados de discapacidad son un aval que permiten a las instituciones garantizar estos derechos y proporcionar las herramientas necesarias para que los estudiantes con discapacidad puedan alcanzar su máximo potencial. Agostina, más temprano me decías de los beneficios que te brinda el Certificado Único de Discapacidad, pero en materia de derechos, ¿también te brinda algún tipo o un derecho más o no? ¿O el mismo derecho para todos? Es el mismo derecho que tienen todas las personas, solamente que bueno, tiene que haber un certificado que venga a decirle a las instituciones: tenés que cumplir con el derecho, por ejemplo, a la salud, el derecho a la educación. El derecho a la educación superior. Sí. ¿Está garantizado para personas con discapacidad? Estamos en un proceso de lograrlo, digamos. Va dependiendo mucho de la institución, de las autoridades, depende mucho también de los profesores, de quienes están, digamos, que son parte digamos, de la institución educativa. Eso, lamentablemente, damos por sobreentendido, tanto personas con discapacidad como sin discapacidad, de que todos vemos, que todos escuchamos, todos, entonces como que es muy común, digamos, claro. O sea, como esto, como no se entiende o no se piensa, quizás no es necesidad de entender, sino de pensar en la diversidad. Y en tu caso en particular, cuando vos decidiste anotarte en la carrera de trabajo social, ¿cómo fue este proceso? ¿Lo percibiste, el proceso de este cambio para garantizar el derecho de educación a las personas con discapacidad? ¿Cómo fue tu adaptación? Decías que adaptaste texto, te adaptaste a estudiar con nuevos compañeros. Sí, a ver, desde que yo entré, como te decía, me contactaron desde el programa a decirme, bueno, estamos nosotros acá para acompañarte si es que lo necesitas, claro. Porque no es que te vengan a obligarte, sí. Claro, sino es como, bueno, estamos, ¿querés hacer uso o esto? Estamos. Sí, es eso. ¿Vos hiciste uso? Sí, hice uso porque, por ejemplo, me hacían lo que era la adaptación de textos. Hasta un punto donde desde el programa me dijeron, bueno, mira, este es el programa. Se utilizó así, así, así. Y incluso me acuerdo haber traído mi computadora, me compré una computadora gracias a una beca externa y ellos me adaptaron las cosas, me ayudaron a adaptar y ahí es como que hasta yo tomé mi autonomía, entonces ya no dependía de alguien que me adaptara los textos. Cuando hablas de adaptar, ¿cómo es esa adaptación? Más o menos explícame cómo sería. La adaptación es, por ejemplo, en caso de los PDF de imagen, ¿sí? Donde se escanea, de escaneo, los lectores de pantalla no te lo leen, porque es una imagen. Entonces, en el programa que me dieron, vos lo pasabas y el programa te lo convertía a eso en texto. Yo al tener visión me convenía porque una cuestión de que yo ponía mi lupa, entonces yo sola arreglaba si había algún error o algo. Además, bueno, del apoyo que yo tuve de compañeros, de mi familia, entonces es de eso, tomar la autonomía. Entonces, por eso, a ver, si encontré barreras, sí, porque hubieron... Un examen, por ejemplo, ¿eran barreras los exámenes? Va dependiendo... Claro, va ¿de qué materia? No, ¿cómo? En realidad muchos, tuve dos barreras nada más en tanto a examen. Una fue un profesor que tuvo que venir a hablar con el programa para preguntarle si era verdad que yo tenía que rendir con mi computadora. Mi computadora es mi forma de estudio, lo cual yo, por derecho, tengo el derecho a estudiar, de rendir con mi computadora. Cuestión de que ese profesor terminó tomándome oral, la pasé muy mal, el programa ahí me acompañó en ese sentido, y otra barrera fue en un examen donde no terminó mi examen porque saltaron con la lástima esto de que qué bueno que con discapacidad hayas podido estudiar y que no sé qué. Bueno, y mi compañera a la par, que fue como, ay, y qué bueno que vos la hayas acompañado, y nos aprobaron. Punto. Entonces, creo que esas fueron las dos barreras que tuve. O sea, el prejuicio. Exactamente, sí, yo creo que yo lo llamo más de la lástima, del que qué bueno que pudiste lograrlo, eso. Entonces... ¿Y por qué crees que pasa esto? Digo, uno por descreimiento y la otra persona por subestimar la capacidad que vos tenés como estudiante. Y esto es desconocimiento, miedo, ¿cómo lo evalúas vos?
Yo creo que el desconocimiento, creo que la mayor parte, el tema es de que el programa, y te voy a hablar desde acá, desde el programa de la facultad, ahora se llama Facultad Sin Barreras, desde el programa hacen mucha campaña en comentar acerca de los derechos que tenemos las personas, con y sin discapacidad, pero sobre todo hacen hincapié en estos derechos, por ejemplo, de los exámenes accesibles. Si yo te puedo rendir con mi computadora, porque es mi tecnología con la que yo rindo, me la tenés que aceptar. Bueno, esto el programa trabaja y ha trabajado mucho en garantizar de que las personas podemos rendir, porque este profesor decía, bueno, pero es lo mismo, tenés que rendir oral. No, bueno, pero es que yo oral no estaba preparada, entonces claro, no es solamente mi visión, es que también lo psicológico, como cualquier estudiante frente a un examen. Entonces, es prejuicio y es desconocimiento, y cuando hay tanta información, ya no sé si es desconocimiento, es una barrera cognitiva, digamos, una barrera de querer. Sí, por ahí de poder, me parece, o no, el poder que puede tener un docente a la hora de tomar el examen. Dueño de la mesa. Claro, sí, porque hay un nivel, en el examen hay un nivel de poder que el docente lo tiene, es superior al del estudiante, ¿sí? Habrán ejemplos que no, pero en realidad esto que vos viviste en la facultad, ¿sabés si otro caso lo ha pasado? ¿Otros chicos que sean ciegos o que tengan visión reducida hayan tenido que pasar por estas situaciones o con otros obstáculos? Sí. Yo fui referente de estudiantes con discapacidad de la universidad en general, desde el agosto de 2023 al agosto del 2024, y realmente hay personas que con diferentes discapacidades, no hablemos solamente de la visual, de las barreras que se ponen en la mesa, de los prejuicios, el que haces acá, o por qué estás estudiando esta carrera, por ejemplo, por ejemplo, la tupa, que vos decís es audiovisual y porque necesitas, bueno, ¿y por qué estudias esto? Me acuerdo de un compañero y vos decís, porque me gusta y porque quiero. Claro. Porque como cualquiera de mis compañeros quiso y puede, yo también. Y acá está lo que yo te decía, el acceso a la educación garantizado en las leyes nacionales y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las leyes de discapacidad. O sea, lo tienen que garantizar, les guste, a quien le guste, porque es un derecho y está en la normativa. Y lamentablemente seguimos teniendo compañeros que no tienen la oportunidad de que tú y yo de decir termino mi carrera, porque les ponen barreras, porque hay profesores, porque en realidad creo que el mayor obstáculo es las barreras que ponen los profesores para los exámenes, o si se enojan, o si hacen diferencias en tanto a exámenes, que sí lo he escuchado y es así, ¿cómo va a ser diferencia? Hablaba del concepto que todos hablamos de inclusión, pero en realidad previo a la inclusión completa o ideal tiene que haber la accesibilidad, y la accesibilidad es un ida y vuelta, ¿no? Tanto de las personas con discapacidad como aquellas personas que pueden brindar esta inclusión. Sí, yo creo que también que hablamos mucho acerca del otro, de lo que debería hacer la institución, de lo que tendría que hacer los profesores, de lo que tendría... Pero también hay una parte que tenemos, que nos autoponemos las personas con discapacidad, el cómo me encapricho quizás con algo, que eso sí sucede y pasa, o que creemos que por el solo hecho de tener discapacidad me tenés que dar todo. Y lo quiero ahora, y ya. Claro, sí, porque si no es discriminación. Y por ahí, para mí, discriminación... Bueno, tengo con una compañera de otra facultad, esto que me dice, yo no lo entiendo, pero, por ejemplo, se le ha rechazado la beca de bienestar de la universidad, porque sus ingresos son superiores. Y ella dice, pero yo tengo discapacidad y todo lo que conlleva la discapacidad. Bueno, pero no o sea, a evaluación, que pasamos, las personas con discapacidad pasamos por la misma evaluación, solamente que tenés un punto más por discapacidad. Claro. Imagino que el área de discapacidad de la universidad debe estar tratando este tipo de discusión o problemáticas justamente para brindar un mejor servicio y garantizar el derecho a la educación. Si querés, lo seguimos hablando en el próximo bloque. ¿Querés? Dale.
La Universidad Nacional de Cuyo cuenta con un área de inclusión para las personas con discapacidad. Y si bien falta camino por recorrer en materia de inclusión, el trabajo de acompañamiento es fundamental para que estudiantes y trabajadores universitarios puedan desenvolverse con normalidad. La Universidad Nacional de Cuyo cuenta con el área de discapacidad. ¿De qué manera trabaja el área? ¿Qué ofrece? Bien, el área se llama Área de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Acompañamos a las personas con discapacidad dentro de la universidad, ya sea estudiantes, docentes, no docentes, es decir, en lo que es la trayectoria laboral y educativa. ¿Qué ofrecemos? Uno, lo que es el acompañamiento para garantizar los derechos de tales personas, ¿no? Y además tenemos como objetivos en venir a eliminar estas barreras que hay, por ejemplo, con talleres, con cursos, con acceso a la información y también mediando, hay especialistas en diferentes discapacidades a las cuales son consultadas cuando hay una situación, no se toma las personas como alguien, digamos, por discapacidad, sino que es bien singular, viendo las posibilidades que tenemos, porque no es solamente el déficit, tenemos que entender que la discapacidad son el déficit que tiene la persona más las barreras que encuentra la persona al interactuar con la sociedad, como para hacerlo lo más fácil, ¿no? Claro. Bueno, nosotros desde el área lo que hacemos es esto, venir a singularizar las situaciones, ver las posibilidades, las barreras y trabajar con la persona. Nunca se trabaja sobre la persona, sino que, bueno, esto de acompañar, sea desde lo laboral o sea desde lo educativo, sea para también a los estudiantes, a los egresados, acompañamos. ¿Y trabaja el área de discapacidad con el programa que tiene la Facultad de Ciencias Políticas? Cada unidad académica tiene su referente, ¿sí? Por ejemplo, a ver, la universidad, al no poder abarcar la cantidad de personas que somos, te digo que de estudiantes, pues, por el último relevamiento que hice, somos más de 200 personas. Entonces imagínate que un solo área no podría abarcar tanto. Entonces ahí está la función de los referentes, que es donde trabajan con mayor singularidad con cada estudiante de su unidad académica. ¿Trabajamos en común? Sí, porque hay reuniones, porque siempre que si hay algo que ellos no pueden resolver, bueno, se trabaja con el área. Lo ideal sería, digamos, como eso, el trabajo en conjunto. Y en relación al programa de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿sí? ¿Cuántos chicos hoy por hoy están asesorando para que, bueno, que el paso de la vida universitaria no tenga tantos obstáculos? Son 2 chicas que han asumido hace poco porque la referente se jubiló, entonces están estas 2 chicas trabajando que tienen una mirada, digamos, como bastante, ¿cómo te puedo explicar? Como actualizada a lo nuevo, porque así como avanza la tecnología, avanzan las barreras lamentablemente, entonces son 2 las chicas que están trabajando y nada, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos incluidos las personas, los egresados y estudiantes. Entonces de ahí como que es un grupo que no tiene como mucho movimiento, digamos, interacción, pero sí están reatentas las chicas a las necesidades. Porque recién dijiste, así como avanza la tecnología, también avanzan algunos obstáculos o surgen algunos obstáculos. Y porque, a ver, como te decía recién, creemos que todos vemos, todos caminamos, todos hacemos todas las actividades. Entonces, por ejemplo, algo tan básico, la actualización del GPS. No está adaptado para lo que son las personas con discapacidad visual. Las personas con discapacidad visual tienen que tener otra aplicación que pueda acompañar, o sea, que pueda garantizar el desplazamiento de las personas con discapacidad. Ah, mira, yo pensé que, por ejemplo, tal vez no es tu caso por el tipo de discapacidad que tenés, pero aquellas personas que son ciegas pensaban en el braille, ¿no? La adaptación de libros en braille, el cómo dirigirse hacia las paradas o el piso de las unidades académicas tienen que tener también algo en donde el chico que tiene un bastón y que es ciego lo guíe, ¿no? Pero
creo que fuera de aire estábamos hablando que esto está como quedando afuera, un poco más obsoleto, porque hoy hay herramientas móviles, ¿no?, que permiten justamente esta accesibilidad. ¿Es así? Digo, en este caso tenemos un avance tecnológico. Sí, a ver, que avance es como que avanza la tecnología y está buenísimo que avance, por ejemplo, la inteligencia artificial para poder hacer adaptación de textos. Por ejemplo, claro. O que hoy día la inteligencia artificial te lee una receta, que ya no estás dependiendo de otra persona, sino que... Pero, ¿de cuánto nos sirve, por ejemplo, de que el GPS me marque exactamente dónde está la parada, si en la parada tengo una sequía? Claro. ¿De qué me sirve? ¿O de qué me sirve tener...? ¿Y esto lo trabaja el área de discapacidad? Digo, que estamos hablando no solamente de los trabajos, sino la vida en los contextos de las unidades académicas. Sí, se trabaja. Obviamente que nuestra intención a romper estas barreras también está atravesada por, lamentablemente, los presupuestos que tenemos, con los que contamos, que en realidad que no se cuentan, claro, ¿no? Porque... ¿Cada vez es menor el presupuesto? Sí, no en realidad... No, de llegar creo que sí llega. También lo que es la coordinadora que ha peleado, yo ahora que estoy trabajando hace un año ahí, que veo que lo que pelea para poder garantizar, eliminar estas barreras. Pero, a ver, hay chicos que han hecho muchas propuestas para eliminar las barreras, pero no está el presupuesto o no está el querer, digamos, de más allá de la coordinadora, ¿no? Como algo tan tonto que venimos pidiendo a los estudiantes con discapacidad, el semáforo del comedor, algo tan básico, o sea, y... ¿Cómo un semáforo? En el comedor, en la parada del comedor, la parada del comedor, listo, un semáforo para poder cruzar, donde también tenía lo que era el sonido, digamos, la señal auditiva, que no está. Y no tenemos ese semáforo que yo, que tengo discapacidad, que digamos, que tengo una visión reducida, juego, digamos, a sobrevivir cada vez que cruzamos, claro, por ahí. Imagino que esto es un desafío que tiene que asumir la Universidad Nacional de Cuyo a futuro. Sí, yo creo que tenemos que salir de esto de usar la discapacidad como a favor de algunos, sino como una mera inclusión. Y no hablemos de inclusión de personas con discapacidad, hablemos de una inclusión de para todos, porque, no sé, por ejemplo, nos tocó hacer un taller vivencial, hicimos desde el área un taller vivencial donde yo tuve que trasladar una silla desde el área hasta una de las unidades académicas. Fue un desafío y hasta vos decís, mirá lo tonto que es poder arreglar las veredas para una mayor accesibilidad. Entonces, claro, no te estoy pidiendo que me bajes la luna, sino que mantengas las mínimas condiciones de accesibilidad. Mínimas, claro, exactamente. Genial. Bueno, Agos, la verdad es que ha sido muy interesante hablar con vos. Es mucho lo que nos dejás para seguir hablando y debatiendo y cuestionando y también aceptando, ¿no? Lo que es la discapacidad y esta interacción del día a día dentro de la Universidad Nacional de Cuyo. Pero desde ya muchísimas gracias, felicitaciones a la nueva profesional. Gracias. Y bueno, estaremos hablando y abordando otros temas, ¿te parece? Dale, perfecto, muchísimas gracias a vos. Imagina todo lo que tuviste que luchar para cumplir tus metas. Ahora imagina ese esfuerzo teniendo una discapacidad visual. Y leer un libro sin poder distinguir lo que está escrito, porque las letras tienen el mismo color que las páginas. Ahora imagina que la institución educativa no adapta ese libro para las personas que necesitan el contraste entre las letras y las páginas. Sí, lo imaginaste bien, es difícil. Por eso el camino de la inclusión debe iniciar con la empatía y ponerse en la situación de la otra persona.